Riesgo mínimo. En 1995 fue aprobada la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en cuya exposición de motivos se dice que de la presencia de España en la Unión Europea se derivaba la necesidad de armonizar nuestra política con la política comunitaria en esta materia. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo, con la idea fundamental de actuar antes de que se produzcan los daños. Y dicta unas medidas que el empresario deberá aplicar con arreglo a los siguientes principios generales. 1. Evitar los riesgos. 2. Evaluar los inevitables. 3. Combatirlos en su origen. 4. Adaptar el trabajo a la persona. 5. Tener en cuenta la evolución de la técnica. 6. Sustituir lo peligroso. 7. Planificar la actividad preventiva para un periodo determinado, estableciendo fases y prioridades de su desarrollo en función de la magnitud de los riesgos y el número de trabajadores expuestos a ellos. 8. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Y 9. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. El empresario deberá consultar a los trabajadores y permitir su participación en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo y organizará los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas con arreglo a una de estas 4 modalidades o alguna combinación de ellas, asumiendo personalmente tal actividad, designando a uno o varios trabajadores para llevarlas a cabo, constituyendo un servicio de prevención propio o recurriendo a un servicio de prevención ajeno. Veamos un caso concreto, el del sector alimentación en la comunidad andaluza. Un sector que integra industrias como las cárnicas, las de elaboración y conservación de pescado, las de preparación y conservación de frutas y hortalizas, fabricación de grasas y aceites, lácteas, molinos y fábricas de harina o elaboración de bebidas, entre otras. En este sector, los accidentes más comunes son, por este orden, los producidos por sobreesfuerzo, casi una cuarta parte del total, golpes por objetos o herramientas, caídas de personas al mismo nivel, atrapamiento por o entre objetos, caídas de personas a distinto nivel y pisadas sobre objetos, existiendo asimismo otras situaciones de riesgos tales como la exposición a riesgos biológicos e higiénicos, que aun no teniendo la cuantificación de las anteriores, sí tienen una importancia cualitativa elevada. Pero veamos con detalle algunos de estos factores de riesgos y con qué condiciones mínimas de seguridad evitarlos, agrupándolos en 5 grandes apartados. A. Riesgos derivados de la manipulación manual de cargas. B. Riesgos de caídas al mismo o distinto nivel. C. Riesgos derivados de los equipos de trabajo. D. Riesgos de exposición a contactos eléctricos. Y E. Riesgos derivados de la exposición al ruido. A. Riesgos derivados de la manipulación manual de cargas. En este apartado, los factores de riesgos más comunes son 4. 1. Una carga demasiado pesada, o demasiado grande, o difícil de sujetar. 2. Un esfuerzo físico demasiado grande o realizado cuando el cuerpo está en posición inestable. 3. Un esfuerzo físico demasiado frecuente o prolongado en el que intervenga en particular la columna vertebral. Y 4. La falta de aptitud física para realizar la tarea en cuestión. Frente a ello, las disposiciones mínimas son 2. 1. Evitar la manipulación manual de cargas. Y 2. Formación e información sobre la forma correcta de manipular las cargas. B. Riesgos de caídas al mismo o distinto nivel. En este apartado, los factores de riesgo más comunes son 4. 1. Suelos y pavimentos de rampas, escaleras y plataformas resbaladizas o con irregularidades. 2. Falta de orden y limpieza. 3. Aberturas en suelos o lados abiertos de escaleras, rampas, plataformas y muelles.
Y 4. Escaleras de mano defectuosas o en mal estado. Frente a ello, las disposiciones mínimas de seguridad son 6. 1. Suelos no resbaladizos, sin irregularidades y pendientes peligrosas, así como pavimentos de rampas, escaleras y plataformas de materiales no resbaladizos o con elementos antideslizantes. 2. Los lugares de trabajo se mantendrán limpios y las zonas de paso, salidas y vías de circulación, especialmente las previstas para evacuación en caso de emergencia, estarán libres de obstáculos y debidamente señalizadas. 3. Se eliminarán con rapidez los desperdicios, manchas de grasa, residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo. 4. Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída se protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protección. 5. Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios. Las escaleras de tijera dispondrán de los elementos de seguridad que impidan su apertura y se revisarán periódicamente. Y el ascenso y descenso por las escaleras se hará siempre de frente a las mismas. Y 6. En las zonas con riesgos especiales de caídas o choques habrá un buen nivel de iluminación. C. Riesgos derivados de los equipos de trabajo. En este apartado, los factores de riesgos más comunes son 3. 1. Golpes, cortes y atrapamientos con los elementos móviles de los equipos. 2. Proyección de elementos de los equipos. Y 3. Proyección del material que se trabaja. Frente a ello, las disposiciones mínimas de seguridad son 7. 1. Solo se utilizarán los equipos provistos del marcado CE y acompañados de la declaración CE de conformidad. 2. Su puesta en marcha solo se podrá efectuar mediante una acción voluntaria sobre el órgano de accionamiento. 3. Todo equipo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento de emergencia que permita su parada total. 4. Los equipos con riesgo de proyección estarán provistos de resguardos adecuados. 5. Los elementos móviles de un equipo que entrañen riesgos de accidentes por contacto mecánico deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a la zona peligrosa. 6. Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos se realizarán tras haber parado y desconectado el equipo y haber tomado las medidas necesarias para evitar su puesta en marcha o conexión accidental. Y 7. Las herramientas manuales deberán ser de características y tamaños adecuados a la operación a realizar. D. Riesgos de exposición a contactos eléctricos. En este apartado, los factores de riesgos más comunes son 2. 1. Contactos directos. Y 2. Contactos indirectos. Frente a ello, las condiciones mínimas de seguridad guardan relación con lo dispuesto en la normativa específica sobre instalaciones eléctricas, a saber, 4 normas esenciales. 1. Las instalaciones eléctricas no deberán entrañar riesgos de electrocución. 2. Los trabajadores deberán estar debidamente protegidos contra los riesgos de accidente causados por contactos directos o indirectos. 3. Las instalaciones eléctricas y los dispositivos de protección deberán tener en cuenta la tensión, los factores externos condicionantes y la competencia de las personas que tengan acceso a las partes de la instalación. Y 4. En los trabajos a realizar en los locales húmedos se extremarán las medidas de seguridad. La acumulación de gases o polvos combustibles pueden dar origen a incendios o explosiones. E. Riesgos derivados de la exposición al ruido. Frente a estos riesgos, las condiciones mínimas de prevención guardan relación con lo dispuesto en la normativa específica. Con estos ejemplos, les hemos querido mostrar que estamos hablando de una ley que persigue, ante todo, crear una auténtica cultura preventiva y que, por tanto, involucra a toda la sociedad en su conjunto.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.